Chicos, ¿cómo están? ¿Me logran escuchar? Por favor, ¿me confirman el audio? Buenas Buenas tardes, tardes, Miss. profesora. Escucha. Sí, Hola. Buenas tardes, profesora, así se escucha. Ok, Se muchísimas escucha, gracias, chicos. se escucha Gracias. fuerte y claro. Ok, gracias, Nelson. Muy bien, chicos, darles la bienvenida a las clases el día de hoy. Bueno, ya estamos domingo. Bueno, una semana que espero hayan aprovechado, ¿no? Dentro de hayan tenido al menos un rato de descanso, dependiendo también, pues, ¿no? Las actividades que tienen en su diario o en su quehacer diario, ¿no? Ya, bueno, vamos a empezar. Las semanas anteriores habíamos estado revisando un poco en cuanto al área de literatura, ¿no? Habíamos estado revisando estos aspectos que también son muy importantes y el día de hoy ya vamos a enfocarnos en el área de razonamiento verbal, ¿no? Vamos a revisar dos temas que son muy importantes, que son muy, en realidad, bastante sencillos, pero sí requieren bastante concentración, ¿no? Bastante análisis, ¿no? Como el propio nombre del curso lo dice, bastante razonamiento, ¿no? Porque son ejercicios que se vinculan o que se relacionan con el hecho de incluso tener la certeza en cuanto al significado de palabras, ¿no? Tener en cuenta el contexto y otros rasgos importantes que justamente posibilitan el hecho de que nosotros podamos entender lo que vamos a trabajar, ¿no? Hoy día vamos a ver dos temas importantes. Ya vamos a hablar un poco sobre oraciones incompletas y posterior a ello vamos a estar revisando lo que es el plan de redacción, ¿ya? Si por ahí hubiese alguna duda, alguna consulta, o tal vez a medida que vamos avanzando, no sé, surge por ahí algo, me lo hacen saber para poder tal vez reiterar o repetir la información y de esa manera quede claro. ¿Listo? Vamos a empezar aquí. Miren, yo tengo aquí esta siguiente o esa figura, ¿ya? La pregunta para ustedes es, ¿no? Observamos la figura, vemos a ver qué tiene, qué hay. Y la pregunta es, ¿se armó correctamente la imagen que tenemos ahí? ¿Qué opinan? ¿Se armó correctamente o no? no, No, profesora. No se ha está armado incorrecta. correctamente. ¿Por qué? ¿Qué le falta o qué es lo que está ahí causándome eso de que no, eso está mal, profesor? Las letras están mal Porque las posicionadas, letras están mal, en mala posición, ubicadas, están profesora. ubicadas. mal. Ok, muy bien. Entonces, esa Profesora, ahí imagen es la casa de papel. está mal, ajá. Pero esa imagen en esa presentación, así está mal. ¿Correcto? A esa conclusión llegamos todos. Está Correcto. pésimo, profesor, así no debe ir. Y si lo coloco de esta manera, ¿qué opina? Sí. Está Ahí correcto. Está Está Ahora correcto, sí, profe. ¿verdad? Por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se diferencia esta nueva imagen de la anterior, de la primera que hemos visto? ¿En dónde está su diferencia? que las letras están bien hechas y la imagen también está en buena presentación. Ya, ok. Ya está tachado con lo rojo. Que está Ya, completo. está completo. Ya. que se Ok. puede comprender mejor. Ok, Yuleimi también. A ver, vamos tomando apunte de sus participaciones, ¿ya? A ver, un momento. Ok. Y Yuleimi también, ¿no? Ceballos. Listo. Entonces, ¿no? Correcto, ¿no? Si yo analizo y traigo a mi mente la imagen anterior y esa nueva imagen, puedo ver, pues, ¿no? Que la imagen, las mismas letras, como me lo han dicho, ya tienen un orden, la imagen ya está completa, ¿no? Porque en la anterior parecía que estaba partida, ¿no? Entonces, tiene ya un sentido la imagen actual, ¿no? Es decir, que ahorita sí ya tiene un orden, ¿no? Entonces, ¿por qué les he puesto esta imagen, no? Esta primera y esta segunda imagen, porque es justamente lo que vamos a trabajar hoy día, ¿no? Más o menos para tener un poco de luces de lo que se va a tratar cuando nosotros hablamos de oraciones
incompletas, ¿no? Que con eso es lo que vamos a empezar. Las oraciones incompletas van a ser ejercicios en donde vamos a encontrar justamente enunciados, expresiones que van a tener espacios, que van a tener vacíos, que van a tener un lugar donde yo voy a tener que completar esa información. Pero yo cómo completo esa información teniendo en cuenta los rasgos de coherencia y los rasgos de cohesión. Es decir, que esa palabra o las palabras que yo vaya a utilizar para completar la oración tienen que vincularse también con el contenido que me está ofreciendo, ¿no? ¿Qué criterios yo debo tener en cuenta para poder, en este caso, dar una buena respuesta o poder completar de manera correcta mis oraciones, ¿no? El primer criterio que debo tener en cuenta es el sentido contextual. Es decir, estos ejercicios muchas veces se presentan con alternativas, ¿no? 4 o 5 alternativas. Entonces, yo tengo que leer todo el enunciado, toda la oración. Profesora, pero hay espacios vacíos. Correcto. Lees la información que te está ofreciendo para que tú sepas y te des una idea en el contexto en el que aparece, el contenido de todo el enunciado. De esta manera vas a poder analizar bien tus alternativas para que puedas elegir cuál de ellas completa la oración con mayor coherencia, con mayor sentido. ¿Listo? Siguiente criterio es el criterio de gramaticalidad. Es decir, la palabra o las palabras que yo elija como posibles respuestas deben tener o guardar el sentido de género, de número, ¿no? Tienen que tener el modo correcto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo por ahí, mi oración empieza con el artículo el, ¿no? Y entre mis opciones, yo tengo taza, corazón, alfombra y tengo muñeca, ¿no? Yo no podría decir que muñeca podría ser una posible respuesta porque yo tengo el artículo el. Y si yo digo el muñeca, definitivamente no guarda ningún sentido de género, porque él es un artículo masculino y muñeca es un sustantivo, en este caso, femenino. Entonces, ya esa descartadísima, porque no concuerdan en género. ¿Listo? Por ahí les dije alfombra, ¿no? El alfombra, ¿no? Puede ser profesora, ¿no? Entonces, y vamos jugando ahí, ¿no? Es una forma que nos va a ayudar, por ejemplo, ¿no? Si mi ejercicio tiene 5 alternativas, por ahí, si yo juego, por ejemplo, no veo mi artículo y veo que es femenino y voy descartando a ver cuáles de mis alternativas no presentan ese género. Tal vez son masculino. Entonces descarto y de las 5 tal vez me quede solo con 2 o con 3. Y eso me facilita porque mis opciones disminuyen. Por lo tanto, hacen que también el tiempo yo lo pueda reducir y pueda encontrar la respuesta con mayor facilidad. ¿Ya? Ahora, vamos aquí. Siguiente criterio, el criterio de precisión léxica. ¿Ya? El criterio de precisión léxica. Cuando yo elija la opción, cuando yo ya diga, a ver, ya analicé mis 5 opciones y para mí la respuesta es tal, yo tengo que tener la seguridad de que el significado de las palabras que yo estoy eligiendo como respuesta guarden sentido con el contenido de la información. ¿Qué pasa? Muchas veces, tal vez nos vamos a tropezar con palabras que nosotros hemos escuchado, pero no sabemos lo que significan. O tal vez palabras que nunca hemos escuchado y que por lo tanto desconocemos el significado, ¿no? Y muchas veces pasa que a veces nos gana la flojera o nos gana el hecho de, voy a tener que buscar en el diccionario, ¿no? Y no lo buscamos, ¿no? Tratamos de definirlo nosotros mismos. Muchas veces podemos acertar, podemos tal vez acercarnos a la definición de, pero muchas otras cometemos errores.
porque según nosotros creemos que significa tal cosa, pero a veces no es así. Y eso hace que cometamos o marquemos una respuesta incorrecta. Entonces, si por ahí tenemos alternativas con palabras que no conocemos, que no hemos escuchado, lo ideal es buscarlo en un diccionario. Sea un diccionario físico o sea un diccionario virtual o en línea. No hay problema. Mientras busquemos la definición o las acepciones que presente la palabra para tener mayor seguridad de que en efecto esa es o no es mi respuesta. ¿Correcto? Entonces, 3 criterios que yo debo utilizar. Vamos aquí, ¿no? Y acá tengo un ejemplo para poder entender lo anterior. Por gramaticalidad, ¿no? Dice, uso correcto del idioma que se logra con la observación de las normas básicas de la gramática. ¿Cuáles son esas normas básicas? Género, número, persona, modo, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí el jurado sobre la decisión injusta que tomó. La pregunta es, y hoy tengo 3 opciones, reflexionaron, reflexionar o reflexionó. ¿Cuál de esas 3 se ajusta mejor a mi enunciado? Reflexionó. Reflexionó, profesora. La C reflexionó. Reflexionó, Miss. Correcto. Voy a, en este caso, decir que es reflexionó, porque el jurado reflexionaron. Como que no, ese verbo, porque es un verbo, no está conjugado para un grupo, para una tercera persona. En cambio, reflexionó, porque es una unidad, sí, cumple con mi criterio. Correcto. Siguiente, sentido contextual. La oración debe completarse con la alternativa que le otorgue un sentido claro y coherente, es decir, obtener el sentido común de acuerdo con el contexto. Mi oración es la siguiente. Juana dio una entretenida charla que causó en los asistentes. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Rechazo? Entusiasmo. 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 Entusiasmo, profesora. Por Entusiasmo, supuesto. Miss. Exacto, porque ahí me dice, dio una entretenida charla. Allá, si algo te entretiene, te distrae, te atrae, te llama la atención, lo que menos vas a generar es bostezos, ¿no? Porque al contrario, estás pilas, ¿no? Estás mirando, escuchando, participando, hablando. Allá, genera entusiasmo. Entonces, ahí hay un sentido contextual, ¿no? Si por el contrario diría, Juana dio una aburrida charla, ahí lógicamente entusiasmo no sería una respuesta para completar mi oración, ¿no? Ahí sí probablemente sería bostezo, ¿no? Vamos ahora con precisión léxica. Dice, es necesario determinar cuál es el nivel del lenguaje que el autor está empleando o en qué contexto se sitúa su mensaje. Por ejemplo, Lucas, el médico de la ciudad, fue a la comunidad a los pacientes, para inspeccionar, examinar o indagar. Indagar. Clave, profesora, examinar. Examinar, Miss. Examinar, Miss. Examinar. Examinar. Ok, vamos a ver aquí. A ver, un momento, por favor. Ok, aquí. Un momentito, un minutito, ¿ya? ¿Quién más hay acá? Ok. Listo. Vamos aquí. Correcto. Porque los médicos examinan, ¿no? Los médicos no inspeccionan, ni mucho menos indagan, ¿no? Ellos se encargan necesariamente de examinarse. Entonces, son 3 criterios y ahí hemos visto ya unos ejemplitos que nos van a ayudar justamente a poder determinar cómo es que yo debo realizar ello, ¿ya? Y ahora vamos a pasar algunos ejercicios aquí para que quede tal vez más claro lo que refiere a oraciones incompletas, ¿ya? Método de resolución, dice. Ahí está. Yo tengo la siguiente propuesta. Los se forman en las partes del desierto donde el agua aflora a la superficie. ¿Cuál será la respuesta a este ejercicio de oración incompleta?
Profesora, la primera sería los lagos. Los lagos se forman en las partes del desierto donde el agua limpio aflora a la superficie. Mis, para mí es la E. La E es para La mí. E, La E. Andrea. Los cultivos se forman en las partes del desierto donde el agua potable aflora a la superficie. ¿En el desierto D, habrá agua profesora. potable? No, No, Es no, estéril. no. Una cualidad del desierto es que es estéril, porque es arena. Entonces, los Claro. cultivos, por lo tanto, no van a poder aflorar aquí porque no tienen, pues no es tierra fértil. profesora, ¿cómo ¿No? sería la B? Perdón, La D, la D, La D. Oasis subterránea. La los, D, los profesora. oasis se forman Ya. A ver. en parte del desierto donde el agua subterránea aflora la superficie. Sí, Miss, la D, yo pienso también. Ya, listo. A ver. Entonces, la oasis y subterránea. Ok, correcto, ¿no? Los oasis se forman, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Primer paso, entonces, que se ha hecho y se debe hacer es, uno, analizar el enunciado. Lo que he hecho yo, leerlo todo. Así hay espacios que estén vacíos, leer todo el enunciado, ¿ya? Analizo, identifico, a ver, ¿de qué me está hablando ese enunciado? Primer paso. Después, ¿qué hemos hecho? Hemos identificado los rastros que probablemente nos han ayudado a poder llegar a una respuesta, ¿no? Justo cuando me daban sus respuestas y les decía, pero un desierto es o tiene tal característica, ¿no? Habrá agua potable y nos poníamos a conversar, ¿no? Entonces, nos permite identificar, a ver, ¿qué pistas nos está dando la misma información, la misma oración para poder llegar a una respuesta? Y el término, o como tercer y último paso, hemos elegido los términos entre mis alternativas. ¿Cuál de estos se ha adaptado y se adecua mejor al contenido que tengo yo en mi enunciado? Y dándonos como resultado, en efecto, la alternativa D, ¿no? Porque claro que sí. Nosotros sabemos, o tal vez si revisamos un poquito esto, sabemos que los oasis son, pues, no pequeñas formaciones que se dan en el desierto, ¿no? Porque en el desierto, pues, agua como tal, o en cantidades, no vamos a encontrar. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora aquí. Dice, no. A ver, acá me parece esta imagen. Está listo. A ver, un poquito. Ahí está. Ahora sí. Ahí, ahora sí. No, el camino más es el... ¿Cuál será ahí la respuesta, chicos? Ahí tenemos 5 alternativas también con las cuales podemos... A ver, Esmeida me dice la D. A ver. La D, profesora. Ya, y Azuri también. No, a ver, la D. No La D, siempre. Miss. Talía también, ok. Listo. A ver. No siempre, dice ahí, no siempre, el camino más corto es el mejor. Ok, correcto. Tengo la siguiente. Las se practican en grupo, por parejas e individualmente para un mejor vaivén. ¿Cuál será ahí la respuesta? La C, Miss. La C, ¿ya? ¿Cómo sería la C? La C. La C, a ver, dice, la C son danzas populares. A ver, las danzas populares se practican en grupos, por parejas e individualmente para un mejor bailar. Correcto, muy bien, chicos, muy bien. La C, Alternativa C, correcto, vamos bien. Aquí. ¿Cuál será ahí, chicos? La D, La Profesora, D. Dime, Estefano.
La A, profe. La A. Estefano me dice la A, ya. Profesora, B. la A. La B. La A, la B, ya. A ver, vamos a ver con la A, ¿ya? Hay una gran La B. variedad de aves en nuestro planeta. Unas exóticamente espléndidas, ágiles y de resplandeciente plumaje. Ya, eso con la A. ¿Qué me dijeron por ahí? ¿Otra alternativa? La D. La D. Hay una gran variedad de flores en nuestro planeta, unas exóticamente espléndidas, perfumadas y de resplandeciente color. ¿Ya? Tenemos como posibles respuestas la A y la D, la D de duende. ¿Ya? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, a ver, porque va a pasar, cuando a ustedes les toque hacer sus ejercicios, también van a tener este tipo de situaciones. Se puede ser este, pero también podría ser este. ¿Qué hago yo? Vuelvo a leer mi enunciado para encontrar alguna pista o algún dato que me ayude a reconocer o saber cuál en este caso cumple o funge con mayor, en este caso de manera más adecuada la información. ¿Ya? A ver, un momento, por favor. Ya, ahora sí. Listo. A ver, hay una gran variedad de en nuestro planeta. ¿Cómo, hija? No me sale la pantalla. Uy, ¿le sale a todos el compartido o tal vez no para volver a compartirlo? Sí, me sale. ¿Sí sale? Sí, profe. Quizás fue no sale. internet, Andrea. Quizás puede ser esa la cuestión, la red. A ver, hay una gran variedad en nuestro planeta. Unas exóticamente espléndidas, ¿ya? Y de resplandeciente. Entonces, en los adjetivos exóticamente y resplandeciente se inclinan más a algo que llama demasiado la atención, ¿no? Exóticamente, incluso tal vez las que son un poco raras, algunas de estas, ¿no? Pero son atractivas, pese a tener ese rasgo como tal, ¿no? Entonces, resplandeciente, o sea, algo que impacta, ¿no? Y en este caso, la alternativa que guarda mayor, vamos a decir, sentido contextual es la alternativa D, ¿ya? Flores perfumadas y color. Aquí tengo otra. La es la más simple, la más y la más antigua de las ciencias. ¿Cuál será? ¿Cuál será, chicos? ¿Cuál será? La es la más simple, la más y la más La antigua de Sí, las ciencias. profesora. La B. La A, Para mí la C. la C, la B. A ver, la literatura es la más simple, la más rigurosa y la más antigua de la ciencia. Con rigurosa se refiere a que tiene lineamientos estrictos de cumplimiento, pero la literatura en realidad no es así. En cambio, la literatura es, vamos a decir, como un alma libre, ¿no? Entonces, como que no guardaría un lazo o un vínculo ahí. La A, descartada. La B, a ver, la historia B. es la más simple y la más confusa y la más antigua de las ciencias. Pero la historia, si fuese confusa, no ayudaría a un pueblo, a una localidad o a una ciudad a poder conocer, en este caso, cuál ha sido su periodo o su trayectoria a través del tiempo. No, al contrario, es bastante clara, es por eso que nosotros sabemos, a ver en qué año ha sido presidente tal, cómo es que se da el proceso de invasión, qué ha pasado,
tiene un orden, entonces no podría ser confuso, descartado. La ¿Cuál D, sería la respuesta? la La D, C, profe. La, D. correcto, la C. La matemática es la más simple, la más perfecta y la más antigua. ¿Por qué perfecta? Porque ustedes saben que la matemática es exacta, ¿no? Tiene o se aplica mediante fórmulas y si todos aplican la fórmula y la aplican de manera correcta, todos deben llegar a la misma respuesta, ¿no? Entonces, vamos ahí. Entonces, cuando nosotros vamos desarrollando ejercicios de oraciones incompletas, vamos a ir revisando justamente o leyendo por completo el enunciado para luego poder decidir, para luego poder elegir cuál de mis posibles alternativas puede ser o funciona como respuesta correcta y acertada y que completa mi oración de manera exacta. Entonces, ¿alguna duda o pregunta en cuanto a oraciones incompletas? ¿Dudas, preguntas, consultas en cuanto a oraciones incompletas? No, Miss, todo No, perfecto. profesora, está todo entendido. Ok, muy bien, entonces, esto es un primer tema, oraciones incompletas, pero también hoy día vamos a revisar lo que son o lo que es plan de redacción, ¿ya? Para más o menos, tal vez ustedes también puedan definirlo, vamos a revisar lo siguiente. Yo quiero, o mi objetivo es, preparar una deliciosa causa, ¿ya? Yo sé que aquí todos sabemos cocinar, ¿no? Unos más que otros quizás, pero tenemos noción al menos. Ya esto es mi objetivo, yo quiero cocinar esto. El problema es que yo tengo los pasos de manera desordenada, ¿no? Yo aquí tengo 5 pasos y no sé por cuál de estos pasos empezar. Entonces, ustedes me van a ayudar a poder establecer qué paso va primero, luego qué paso le sigue y así sucesivamente hasta llegar al término, ¿correcto? Entonces, vamos a leer, ahí tengo, ¿no? Mi primer paso, o bueno, en el orden que me aparece ahí dice, cocer la pechuga de pollo, deshilacharla y mezclarla con la cebolla muy picada y la mayonesa. Cocer las papas y prensarlas mientras aún estén calientes. Agregar el ají, el zumo de limón, la sal y la pimienta, mezclando bien y amasando para conseguir una textura muy cremosa. Cubrir con la segunda capa de masa de papa. Sobre esta, colocar la mezcla de pollo, mayonesa y cebolla, apretando ligeramente con un tenedor. Montar el plato con ayuda de un aro de emplatar. Poner en la base 1/3 de la masa de papa y sobre ella colocar la palta. Terminar con la última parte de la masa de papa y servir acompañada de una ensalada de hojas verdes. Ya lo leí. Son mis 5 enunciados que yo debo de tener en cuenta. La pregunta es, ¿cuál paso va primero? ¿Cuál sería Profesora, sí. El segundo cuadro. La segunda, profesor, cocer las papas. Ajá. La segunda. Ok, ya. Cozo las papas, las prenso y mientras estén calientes agrego el ají, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. ¿Qué más? Después, ¿qué hago? El primer cuadro. Cocer la pechuga. Primero, Miss. Primero. Vamos bien. Cozo la pechuga de pollo, la deshilacho y la mezclo con la cebolla muy picada y la mayonesa. Perfecto. Después, Montar el plato con la ayuda de un aro de emplatar. La cuarta, profesora. ok, muy bien. Montar el plato con ayuda de un aro de emplatar. Perfecto. ¿Y después qué hago? Cubrir con la segunda capa. Ok, y bueno, finalmente lo último. Correcto. Miren, como les dije, ¿no? Yo aquí he tenido los pasos, pero una característica que yo veo es que han estado desordenados, ¿no? Y ustedes se han encargado de establecer el orden en el que debo yo tener en cuenta para poder preparar o llegar al objetivo planteado.
¿Listo? De esta misma manera, o en esto se enfoca lo que es el plan de redacción, ¿ya? Si nosotros separamos qué significa plan y qué significa redacción, lógicamente vamos a mencionar que el plan pues no es un proyecto, una serie de pasos, ¿no? Que se establecen o se enmarcan para que luego puedan ejecutarse. Mientras que la redacción está asociada pues a la escritura, ¿no? A la coherencia, está asociada a esos aspectos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy día es hablar de plan de redacción y diremos que estos ejercicios son un esquema de carácter lógico, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que establecer con lógica cuál es el orden en el que se deben presentar las oraciones para yo al final tener como resultado un texto coherente. Es decir, es como si yo agarrara un texto de 5 oraciones y las mezclo, ¿no? Y te las entrego así, desordenado. Tu misión, tu tarea, tu labor es tomar esas oraciones, leerlas por completo, si son 5, y luego poder establecer, construir tu texto, ¿no? A ver, esto va primero, luego sigue esto, luego esto y esto, para al final tener nuevamente el texto que en un principio yo desordené, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estructura del ejercicio? Aquí lo tengo. Para empezar, vamos a tener un título. El título me va a ayudar bastante porque me va a dar justamente luces de lo que yo debo ordenar, ¿no? En este caso, el título es Implicancias de la tensión nerviosa. Eso es el título de mi texto. Dentro de mi texto tengo mis 5 enunciados. De más está decirles que esos enunciados están desordenados. ¿Listo? Están desordenados. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ordenarlo. Y aquí tenemos alternativas. Tengo 5 alternativas. Una de esas puede ser la respuesta porque contiene el orden correcto en el que debo yo ubicar las oraciones. Un dato importante que les va a ayudar bastante a ahorrarse bastante tiempo. Por ahí yo leí, ahorita vamos a leer los 5 enunciados. Y descubrí, llegué a la conclusión, me di cuenta de que la oración que empieza el texto es la oración número 3. Supongamos, yo voy a ver mis alternativas y voy a ver, en este caso tengo 5. Supongamos que de las 5, 2 de ellas empiezan con 3. Significa entonces que mi atención únicamente ya la voy a direccionar a esas 2 alternativas que pueden funcionarme como alternativa de solución. Pero ojo, para eso yo debo tener la certeza de que la oración 3 es la correcta y la que debe iniciar. Si tengo dudas, entonces sigo analizando nuevamente mi texto para poder ir identificando. ¿Correcto? Entonces vamos a trabajar aquí. Implicancias de la tensión nerviosa. 1. Los médicos diagnosticaron que su estado era consecuencia de la tensión nerviosa. 2. Desde su regreso de Iquitos, la conjuntivitis que presentaba no parecía mejorar. 3. Le rebrotó además el paludismo. 4. Necesitaba, por esa razón, reposo y unas vacaciones. 5. La salud de Roger andaba de mal en peor. La pregunta aquí es, ¿cuál de esas 5 oraciones consideran ustedes debe ser la que inicia el texto? ¿Con qué oración debo empezar? La 5. Ok, la 5. Ya, y después de la 5, ¿quién iría? La 2. La 2. La salud de Roger andaba de mal en peor. Luego la 2. Desde su regreso de Iquitos, la conjuntivitis que presentaba no parecía mejorar. 5 y 2, perfecto. Creo que con eso yo analizo mis alternativas y ya puedo llegar a una respuesta. ¿Cuál será? La C. Efectivamente, la alternativa C. Correcto. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, miren, se lee el título, se lee las oraciones y luego recién puedo yo empezar a analizar, aplicar mi razonamiento
para establecer el orden en el que éstas se van a presentar. ¿Listo? Vamos aquí, un esquema general. Para yo poder más o menos definir, a ver cómo empieza, quién puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, en la parte inicial, para yo definir quién empieza un texto, puedo yo tener en cuenta cuando me hablan de un proceso de introducción. Es decir, tal vez me dan algunos datos que son o aluden a una definición o que me hablan del origen, me dan tal vez el significado de la palabra o tal vez algún suceso que ha pasado para que luego se ocasione lo que sigue en mi lectura, etcétera. ¿Ya? Si yo noto esos rasgos, probablemente esa puede ser la primera oración porque es la parte introductoria y la introducción siempre va al principio. En el desarrollo, ¿no? Que son las otras oraciones que componen mi texto, puedo yo encontrar que estas me hablen de los tipos, por ejemplo, no sé, de los tipos de cáncer, o me empiecen a clasificar los tipos de hepatitis, ¿no? Me empiecen a explicar en qué consiste, por ejemplo, la contaminación acústica, o me den algunos ejemplos, o me describan, ¿no? Cuáles son los impactos de la contaminación, etcétera, ¿no? Esos son mis oraciones que yo las voy a considerar dentro del desarrollo. Y las que están al final, las últimas, pueden hablarme ya, pues, ¿no? Tal vez de, en este caso, un consejo, una recomendación, me puedan indicar tal vez algo a un proyecto a futuro, etcétera, ¿no? Ya es como a modo de cierre. Trata de ya de reunir todo lo que en el texto o en las oraciones anteriores se ha venido trabajando. Aviso importante, les dice. Un texto, para todos, un texto es una unidad. Es como si se tratase de un solo cuerpo, ¿ya? Este cuerpo tiene que tener coherencia, tiene que tener cohesión. Es decir, así como cuando nosotros observamos el cuerpo humano, vemos, pues, ¿no? Que los brazos, las piernas, los dedos, etcétera, todo tiene su lugar, igualito en un texto. Todos los elementos o todos los componentes que lo conforman tienen que tener su espacio y su lugar para que de esa manera el mensaje también sea claro. Porque si el texto está construido como sea, sin un orden, ni yo lo voy a entender y por lo tanto no lo voy a poder ordenar. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Qué criterios debo tener yo en cuenta para poder desarrollar ejercicios de plan de redacción? Primer criterio, cuando vamos a ir de lo general, o sea, de lo más grande a lo más particular, ¿ya? Tal vez ahí, por ejemplo, ¿no? Me dice aparatos reproductores de música, preferencia por el reproductor MP3 sobre el Discman y el reproductor Apple, el más solicitado, ¿no? Me vas a hablar en principio de lo que tal vez son los aparatos reproductores de manera global. Y luego vamos bajando y al final nos vamos a concentrar en hablar en una marca en específico, ¿ya? Vamos de lo más grande a lo más chiquito, como si se tratase de un embudo, ¿no? Otro criterio, el criterio cronológico, ¿no? Que va desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Tal vez por ahí, miren, tengo el quipu incaico para calcular. Máquina de calcular de Charles Babbage. Y el último modelo, microchip implantado en el cerebro, ¿no? Que se asocia con el proceso de cálculo. Entonces, miren, mi orden cronológico. Lo más antiguo empieza a hablarme de la época incaica, luego se centra ya en la parte del descubrimiento de las máquinas, y ahora, pues, con la tecnología de algo mucho más avanzado, ¿ya? Y el otro criterio, que es el de causa-efecto, es decir, algo que lo origina y qué o cuál es su consecuencia. Por ejemplo, en el campo se ha acumulado una serie de obstáculos que tornan imposible el desarrollo rural. Esta situación ocasiona una masiva migración a la ciudad, que genera hacinamiento, desempleo y delincuencia, ¿no? Entonces, la causa es los obstáculos para un desarrollo. ¿Y cuál es su efecto? ¿Cuál es su consecuencia? Que hay un aumento en la delincuencia, en el desempleo y demás. Entonces, son algunos criterios que vamos a utilizar
para poder ir desarrollando ejercicios de plan de redacción. ¿Ya? Ahora, vamos aquí. Tengo lo siguiente. La manzana rica en vitamina C. Mi título. Tengo mis enunciados y luego mis alternativas. Lo leo mientras ustedes van analizando. Primera oración. La vitamina C es un poderoso antioxidante que necesita el cuerpo para estar sano. 2. Por ello debemos consumir una cantidad tal de manzanas para mantenernos sanos. 3. Siempre se había creído que la manzana contenía poca vitamina C. 4. Como todo antioxidante, la vitamina C neutraliza los radicales libres que ocasionan cáncer y males de corazón. 5. Ahora se sabe que la manzana puede tener hasta 1500 miligramos de vitamina C. Muy bien, aquí la pregunta es, ¿qué oración creen ustedes que es la que empieza el texto? ¿Cuál será? ¿Cuál creen? ¿Cuál consideran? ¿Cuál, chicos? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4 o la 5? Yo creo que ¿Con la cuál? 1. Con la 1, ¿ya? Yo creo que tenemos la 1. A ver. 1. Dice, la vitamina C es un poderoso antioxidante que necesita el cuerpo para estar sano. Pero recuerden que el título es La manzana, rica en vitamina C. Con la segunda misma. La 3. Con la 3, a ver, la 2 me dice por ello, pero ese por ello ya me alude más a una conclusión. Entonces no podríamos empezar con eso. Correcto, empezamos con la 3. Siempre se había creído que la manzana contenía poca vitamina C. Perfecto. De la 3, ¿a dónde voy? A la 5. A la 5. A la 5. Ahora se sabe que la manzana puede tener hasta 1500 miligramos de vitamina C. Ok, después de la 5, ¿a dónde me voy? La 1. A la 1. La vitamina C es La un uno. poderoso antioxidante que necesita el cuerpo para estar sano. Perfecto. La ¿Y ahora qué 4. sigue? La 2. La 4. Como Perdona, todo la dos, antioxidante, la dos. la vitamina C neutraliza los radicales libres que ocasionan cáncer y males del corazón. Y finalizo en efecto, ¿no? Entonces, miren, primero hemos leído el título y luego hemos leído los enunciados. Eso es lo que deben hacer, ojo. Leen el título, leen los enunciados. Luego identificamos el punto de partida. ¿Con qué oración debemos empezar el texto? ¿Correcto? Luego ordenamos, a ver, ¿no? ¿Quién va primero? ¿Quién le sigue? Y después, ¿no? Vamos teniendo un sentido lógico al momento de ordenar este texto, porque recuerden que está desordenado. Hemos establecido el orden y luego recién podemos elegir nuestra respuesta. Y en efecto, sería la alternativa E, ¿no? Incluso ahí, ¿no? Cuando me dijeron con 3, teníamos que era bien la C o era bien la E. Y miren, si comparo la C con la E, la 3 es igual a la 5 y la 1. ¿Dónde se rompe el orden? En las dos últimas, ¿no? Porque uno me dice la 2 y la 5 y la 4, perdón, y la otra me dice 4 y 2, ¿no? Entonces, ahí más o menos como que juega un poquito con nuestra mente, ¿no? Uno, lo otro. Entonces, ahí nos ayuda eso. Entonces, vamos ahora aquí. Ahora lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Ok. Tengo el siguiente texto. Denuncia difícil. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Alguien lo puede o lo quiere leer? Solamente leerme los 5 enunciados. Yasuri, ok, te escuchamos, Yasuri. Profesora, ¿me escucha? Sí, Yasuri. Ya. Número 1. El padre sin empleo, la madre cansada, poco dinero, poco espacio y mucho ruido. 2. Se cayó de la silla, dirá el padre. Fue un accidente, añadirá la madre.
Surgen tensiones. El temperamento se agria y el niño llora. De ahí se comprende que los médicos sean reacios a causar a los padres de maltrato. Sea quien fuere, el que pegue al niño, ningún esposo delatará al otro. Ujú. Gracias, Yasuri. Listo. Pregunta. ¿Con cuál de los 5 enunciados debemos empezar? Recuerden que el título es Denuncia difícil. ¿Con cuál, chicos? ¿Con la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? Uno, el padre sin empleo, la madre cansada, poco dinero, poco espacio y mucho ruido. 2, se cayó de la silla, dirá el padre. Fue un accidente, añadirá la madre. 3, surgen tensiones, el temperamento se agria y el niño llora. 4, de ahí se comprende que los médicos sean reacios a acusar a los padres de maltrato. 5, sea quien fuera el que pegue al niño, ningún esposo delatará al otro. ¿Cuál empieza o qué oración o qué enunciado debe empezar mi texto? La 1, Miss. En efecto, la 1. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? D. La D. La D, Miss. Porque es la única que tiene o que empieza con la 1. Vamos aquí. ¿Cómo se manda un correo? ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Esmeida. Ok, Esmeida, te escuchamos. Miss, ¿me escucha? Sí, Esmeida. La 1. La dirección se construye mediante el identificador del usuario, seguido del símbolo @ y por el nombre del dominio. 2. La transferencia del correo se realiza de nodo a nodo, buscando el camino óptico hacia su destino. La 3. Cada usuario de Internet debe ser identificado con una dirección de correo electrónico. La 4. Con escribir el texto mediante un programa adecuado e indicar la dirección del destinatario. Destinatario, ok. Gracias, Esmeida. ¿Qué oración empieza el texto, chicos? ¿Qué oración? La 2. La 2. La transferencia del correo se realiza de nodo a nodo, buscando el camino óptimo hacia su destino. La 2. Yasuri me dice la C. Ya, entonces todos coinciden en que empieza con la 2. ¿Sí? ¿Empieza con la 2? ¿Seguros? ¿Cómo se manda un correo? Nos dice ahí. La dirección, 1. La dirección se construye mediante el identificador del usuario, seguido del símbolo @ y por el nombre del dominio. 2. La transferencia del correo se realiza de nodo a nodo, buscando el camino óptimo hacia su destino. 3. Cada usuario de Internet debe ser identificado con una dirección de correo electrónico. 4. Para enviar el correo basta con escribir el texto mediante un programa adecuado e indicar la dirección del destinatario. Estefano me dice la E. A ver, la E, 3. Cada usuario de Internet debe ser identificado con una dirección de correo electrónico.
La dirección se construye mediante el identificador del usuario seguido del símbolo @ y por el nombre del dominio. Para enviar correo, basta con escribir el texto mediante un programa adecuado e indicar la dirección del destinatario. Y la transferencia del correo se realiza de nodo a nodo buscando el camino óptimo hacia su destino. Efectivamente, Estefano, alternativa E. Correcto. Muy bien, alternativa E. Listo, vamos aquí. Seguimos. Las Barrancas, albergue natural. Dice. A ver, ¿alguien lo puede leer, por favor? Nelson, ok, Nelson, gracias, te escuchamos. A ver, las Barrancas, albergue natural. 1. Las aves migratorias acuden estratégicamente allí para pasar el invierno. 2. Las barrancas del Cobre sirven de refugio a una gran variedad de vida animal. 3. El oso negro, el puma y el venado son sus huéspedes predilectos. 4. Además, unas 400 especies de aves han hecho de las barrancas su hogar temporal. 5. Se dice que el 30% de los mamíferos registrados en México habitan en las barrancas del Cobre. Gracias, Nelson. Muy bien. Ahora sí, todos. ¿Con qué oración debemos empezar el texto teniendo en cuenta que el tema o el título es Las Barrancas, albergue natural? Con la 2. A ver. Ya, de la 2. Las barrancas del Cobre sirven de refugio a una gran variedad de vida animal. Perfecto. De la 2, ¿a dónde nos vamos? La 5, Miss. A la 5. Se dice que el 30% de los mamíferos registrados en México habitan en las barrancas del Cobre. Perfecto. De la 5, ¿a dónde me voy? La 3. La 3. El oso negro, el puma y el venado son sus huéspedes predilectos. Perfecto. 2, 5, 3. ¿De ahí a dónde me voy? 4. 4. A la 4. Además, son las 400 especies de aves. Ah, ya. Pero antes me debiste haber mencionado. No, a la 1. La respuesta es la E. Correcto. Primero me hablas de las aves y luego me añades esa información de además, porque el además es un conector de adición, ¿no? Nos dice unas 400 especies de aves han hecho de las barrancas su hogar temporal. Correcto. Respuesta alternativa E. Vemos semblanza de Luis de Góngora. Tenemos 4 oraciones. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien? Ya, Nelson. Ya, léelo, Nelson. A ver. Semblanza de Luis de Góngora. 1. Estudia en Salamanca y su fama de poeta se divulga rápidamente. 2. Se adhiere al movimiento literario denominado culteranismo. 3. Entre sus obras culteranas publica Soledades y la Galatea, las cuales lo consagran. 4. Córdoba lo ve nacer con nombre Luis Góngora y Argote y pronto se siente vocación religiosa. Gracias. Pronto siente vocación religiosa. Ok, listo. Me habla de la semblanza de Luis de Góngora. ¿Con cuál debo empezar yo? Porque aquí vemos que se relaciona una cuestión biográfica. ¿Con cuál empiezo? La 4. La 4, perfecto. Córdoba lo ve nacer con nombre Luis Góngora y Argote y pronto siente vocación religiosa. Perfecto. De la 4, ¿a dónde me voy? A la 1. ¿A la 1? Correcto. Estudia en Salamanca y su fama de poeta se divulga rápidamente. Después, La 2. A la 2. la 2. La Se 3. adhiere al movimiento literario denominado culteranismo. Ah, sí, sí, sí. Claro, ¿no? O va La la respuesta 3. es la C.
No, La C. La respuesta es la alternativa C. C. Entonces, miren, en este último caso tal vez ha sido un poco más sencillo porque nos está hablando ya un poco más con relación a la parte biográfica de Luis de Góngora, ¿no? Y es una cuestión de ir ubicando esos datos para luego yo poder llegar a la conclusión de mi texto. Entonces, los casos en sus materiales también van a encontrar alternativas, ¿no? Lo mismo. Hay que identificar de manera clara la propuesta del título para que en base a eso se me haga mucho más sencillo el hecho de poder establecer un orden en cuanto a los enunciados, ¿ya? Tal vez por ahí hay algún dato, algún rasgo, ¿no? Y tal como, por ejemplo, hemos visto en el caso de las barrancas, ¿no? Porque ahí estábamos yendo bien y por ahí me dijeron primero el 4 y luego el 1, ¿no? Esa fue la primera propuesta que soltaron o que brindaron, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? Ahí me dices, además, o sea, me estás agregando, ¿no? Unas 400 especies de aves. Significa que previo a, ya me debiste haber dado algún dato o debiste haberme mencionado a las aves, ¿no? Porque primero estábamos hablando de animales, del oso, del puma y del venado, ¿no? Entonces, a veces va a pasar. Entonces, el tema aquí es estar atentos, es identificar bien el tema para luego poder establecer, en este caso, el orden correcto de los enunciados, ¿no? Y por ahí, si es que hay alternativas que ya puedo ir jugando con ellas, ¿no? Pero siempre y cuando tenga la certeza de que la oración 2, por ejemplo, es la que inicia sí o sí. Porque si dudo que puede y no puede, prefiero nuevamente que lo lean para que luego puedan tener mayor seguridad al momento de marcar su respuesta u ordenar el texto. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas tal vez que tengan? ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos? No, Miss. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, muy bien. De todas maneras, si llegan a tener algún tipo de dificultad, duda o inquietud, tengan la confianza de poder escribirme dentro de los horarios para poder apoyarlos, ¿correcto? Muy bien, chicos, que tengan una bonita semana, que les vaya muy bien y ya nos estamos encontrando el próximo domingo. Cuídense, chicos, y gracias. Ya, Miss. Hasta la próxima. Cuídense. Hasta la próxima, Luego, Miss. profe. Bye. Hasta luego, Miss.